Hola, buenos días. Un gran honor saludar a mis invitados y a ustedes, señoras y señores. Muchísimas gracias por esta nueva demostración de deferencia. Mis invitados en vivo y en directo en el estudio de la cadena Democracia, el economista Jaime Carrera, el economista José Hidalgo y el economista Pablo Dávalos, en contados instantes. En la ciudad de Guayaquil atenderá la línea telefónica Carlos Julio Emanuel. Primero que tenemos que preocuparnos de recuperar las pérdidas que este puente vacacional nos ha infringido a fuerza de las circunstancias. Una coincidencia de temporalidades propias para el descanso, pero mucho más que ello, creo que estamos pasándonos de la raya y aspiramos, señoras y señores, a que ahora, a partir del día de hoy, estemos todos predispuestos a recuperar el tiempo perdido. Porque los negocios, naturalmente, con un feriado de este calibre, de esta dimensión, han perdido muchísimo dinero y todos los servicios igualmente han quedado truncados, planes de desarrollo, interrogantes con nuevos emprendimientos o complementarios de estos. En ese sentido, yo le pediría al señor economista José Hidalgo Pallares que tenga la gentileza de ofrecernos una especie de contribución de hipótesis de lo que realmente ha ocurrido con estos días, no muy aptos, lamentablemente, para el trabajo, sino para las vacaciones. El puente vocacional sí nos traerá un remesón de espera, una circunstancia que nosotros la alegamos como no muy adecuada para la situación en que la economía ecuatoriana está atravesando. Han habido actividades que se han activado, desde luego que sí, pero la generalidad de las actividades laborales en el país se han visto truncas. Va Cuenca a contar con una moderna planta de tratamiento de aguas. Quisiéramos saludar al señor alcalde de la ciudad de Cuenca. Esto lo haremos en breves instantes. Pero le había solicitado tanto a José Hidalgo Pallares como al señor economista Jaime Carrera, que ya nos honran con su presencia en el estudio, hacer una conjetura, si cabe el término, un cálculo de las pérdidas que nuestros negocios, nuestros servicios, nuestras empresas y emprendimientos han sufrido en esta última temporada. Señor economista, bienvenido, buenos días. ¿Usted se siente ya activado a partir de este instante? Claro, con lo que usted me hace madrugar, entonces. No, buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, como siempre, estar con Jaime, a quien admiro mucho. A ver, los días del último feriado en realidad estaban contemplados ya en la ley de feriados, por lo tanto, eran días que se venían descontando para las actividades productivas. Lo que pasa es que este feriado en particular se da después de una jornada de paro especialmente larga y violenta que sí ocasionó daños importantes a distintos sectores productivos. Ahí tenemos, por ejemplo, los casos, bueno, el más paradigmático tal vez sea el caso del sector petrolero, no solo por lo que se dejó de producir y exportar, sino también por la inversión cercana a 50 millones de dólares que se va a tener que hacer para recuperar los campos que se vieron afectados. Están el sector florícola, el de brócoli, el comercial, el de turismo, que ha sufrido seguramente cancelaciones, no solo para los días que duró el paro, sino también para más adelante, dada la mala imagen que el Ecuador envió al resto del mundo. Entonces, obviamente
un feriado, como digo, como el del 2 y 3 de noviembre, el que acabamos de pasar, está contemplado en la ley de feriados, son días de paralización que las actividades productivas ya daban por descontado, pero se da en un contexto especial para el país, y por lo tanto se suman a una serie de días que forzosamente distintos sectores se vieron obligados a paralizar sus operaciones. Efectivamente, economista Jaime Carrera, tras las protestas registradas entre el 3 y el 13 de octubre, también las actividades se vinieron a menos, perdón. Las empresas privadas y las autoridades públicas, inclusive los GATS, las corporaciones y los cabildos, léase también consejos provinciales, se vieron obligados a hacer una especie de reparación de los daños irrogados por las manifestaciones de esos días. Y del 13 al 13 de octubre las empresas privadas también se vieron afectadas en su dimensión de actividades. Todo eso suma, ¿no, economista Jaime Carrera? Sí, gracias Gonzalo la invitación. Un saludo a la audiencia, un gusto estar con José. A ver, el Ecuador produce, supuestamente en este año va a producir alrededor de 100.000 millones de dólares, el PIB anual. Aunque resulte bastante simple, pero si solo se hace una regla de 3 y en 13 días de paralización, las pérdidas de producción serían cercanas a los 3.000 millones de dólares. Pero no es solo eso, ¿no? Lo que se deja de producir es algo, lo que se destruye en infraestructuras, tanto públicas cuanto privadas, es un costo importante. Y el costo más grande, Gonzalo, el costo que el Ecuador debe medir, es el deterioro de la imagen del Ecuador en el mundo, ¿no? Cuando usted mira y vuelve a mirar la destrucción de las florícolas, que realmente le causa estupor, ¿no? Y esa imagen recorre en el mundo. ¿Qué inversionista del exterior va a poner $1 en el país con un país que se destruye de esa manera, que genera esa imagen africanizada, una imagen medieval que solo transmite inseguridad para el inversionista, ¿no? Entonces, en una economía absolutamente debilitada, que tiene serios problemas en el fisco, en la inversión, en la gobernabilidad, agregar estos elementos a la imagen del Ecuador para el inversionista es absolutamente negativa. Y los resultados se van a ver en el futuro, ¿no? Es muy difícil que para los próximos años, 2020, 2021, vengan inversiones en la magnitud que el Ecuador requiere. El daño que se irrogó al país con esta paralización es un daño incuantificable, ¿no? Tanto en la imagen, tanto en lo que se hizo para no permitir que las cuentas públicas se ordenen, y al ordenar las cuentas públicas que se ordene la economía. Ese daño no fue ni medianamente cuantificado por quienes promovieron estas paralizaciones. Con eso, con los daños que se ocasionó al Ecuador, estas personas que supuestamente quieren vivir mejor, lo que van a hacer en el futuro es estar peor. Se condenan a un futuro de pobreza, porque en el fondo atentar contra la estabilidad fiscal y económica del país, que es fundamental para que las personas tengan trabajo, estén mejor. Ese daño es de magnitudes, ¿no? Deberían reflexionar quienes acuden a este tipo de hechos, pensando que con eso van a generar dólares para el fisco y dólares para el país para estar mejor. Los dólares en la economía y en la caja pública jamás se generan con
con paralizaciones. Los dólares se generan con trabajo, con estabilidad, con gobernabilidad, con un sentido de patria por sobre todas las cosas. Así es que, Gonzalo, lo que se hizo al país no tiene nombre, no tiene una calificación adecuada y el país en el futuro va a sufrir estas consecuencias. En la sumatoria de los recursos que debieron ingresar o que debían haber ingresado en estos días, la sumatoria va a ser sorprendentemente negativa. Sin duda. Negativa. ¿Cuánto perderíamos, como suele decir el público, tal vez de José Hidalgo Pallares? Es muy difícil cuantificar estas dimensiones de paralización economista. Sí, a ver, Jaime dio una cifra que, claro, él mismo dijo es una manera sencilla de calcular, de que si el PIB es 100.000 millones, por los 13 días de paralización serían 3.000. Hay sectores en los cuales ya se ha tratado de hacer alguna estimación un poco más fina, digamos. En el caso del sector petrolero, el daño por los barriles que no se produjeron, exportaron, sumaron 100 millones, más los 50 millones de inversión adicional. Hay un tema que Jaime mencionó y que me parece fundamental, y es que las paralizaciones, del origen de las paralizaciones y del caos que se vivió en el Ecuador fue una reacción en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles. Esa medida en la cual el gobierno trató de mantenerse firme mientras le fue posible, a la larga las circunstancias lo llevaron a tener que dar marcha atrás porque estuvimos en una situación de violencia ya insostenible. Esa medida iba a generar ahorros por 1.500 millones de dólares que permitían no solamente ese ahorro fiscal, que es un ahorro ya importante en un déficit en torno a 4.500 o 5.000 millones de dólares para este año, sino que además también seguramente iba a permitir, y eso se vio en los primeros días después de que el gobierno anunció esa medida, una leve reducción en el riesgo país. Y eso es importantísimo porque el riesgo país muchas veces yo creo que incluso algunos colegas economistas no lo toman en cuenta en el sentido de que es una variable que no influye solamente en el costo de financiamiento del sector público, sino también del sector privado. Entonces, si es que el riesgo país del Ecuador, luego de las jornadas violentas de octubre, trepó a 800 puntos, eso significa que los costos de financiamiento, digamos, si es que el país tiene que emitir bonos soberanos, van a estar en torno al 11-12% anual. Para el sector privado también van a ser sumamente altos y en cambio con un riesgo país más similar al que tienen naciones vecinas como Colombia o Perú, podríamos obtener costos de financiamiento para el sector público y para el sector privado considerablemente menores. Entonces, las consecuencias no solo de los días de paro, sino también del hecho lamentable de que el gobierno haya tenido que dar marcha atrás en una medida que era a todas luces necesaria no solo para el fisco, sino también para la justicia social, porque se trata de subsidios a los combustibles que son sobre todo regresivos, que favorecen a los que más tienen. El costo, decía, de dar marcha atrás a esa medida no es solo que ya no se ahorran esos 1.500 millones de dólares, sino que también se mantienen una imagen del Ecuador hacia el exterior que obliga o que tiene como consecuencia un índice de riesgo país que se mantiene sumamente alto y por lo tanto eleva los costos de financiamiento para el sector público y también para el sector privado. Hubieron además episodios que suman daños irrogados a la propiedad privada, a las agendas, y más que a las agendas, a la infraestructura de muchísimas empresas en todo el territorio nacional, porque también fuimos objeto de visualización que no empata con el interés que tenemos todos los ciudadanos ecuatorianos de que nuestra economía no brille por su ausencia, nada más que por su ausencia, sino también por su efectividad. Los daños irrogados a la infraestructura material, digamos, y de cultivos, como anotaba el señor economista, son igualmente muy complicados de poder calcular. Tras las protestas registradas entre el 3 y el 13 de octubre, según una visualización o cálculo del diario El Comercio,
Las empresas privadas y las autoridades municipales promovieron diferentes medidas para reparar los daños en estas urbes. Hablo de Quito, hablo de Cuenca, hablo de Guayaquil, hablo de ciudades intermedias de gran valor productivo, en donde al tenor de la exigencia se han impulsado una serie de mingas ciudadanas que han intentado recuperar las pérdidas, pero aquello es imposible. Yo tengo un reporte en este momento platicando con Carlos Julio Emanuel. Señor economista, muy buenos días. Están los señores economistas don Jaime Carrera, sus colegas y José Hidalgo Payares haciendo una búsqueda de resultados, de cálculos que pueden haberse irrogado. De hecho, han sido pérdidas cuantiosas que nos hemos irrogado al aparato productivo de nuestro país. Carlos Julio Emanuel en la ciudad de Guayaquil, si nos está atendiendo, le damos la más cordial bienvenida. ¿Usted cree que ha habido una pérdida? Estaba listo. Una pérdida cuantitativa y cualitativa, que es la preocupación del economista Jaime Carrera, especialmente las pérdidas cualitativas respecto de la imagen de nuestro país a nivel regional y a nivel internacional. Si es válido que nos reclamemos por esta experiencia y las pérdidas que naturalmente nos hemos hecho. Buenos días, señor economista, bienvenido. Muy buenos días, Gonzalo, encantado de estar con usted. Le pediría yo también un balance de las pérdidas en todo sentido que la ciudad donde usted labora permanentemente también se ha autoirrogado por este periodo de vacaciones, que por los problemas y los conflictos que tuvimos del 3 al 13, aparte de eso han habido estos puentes vacacionales que han impedido un trabajo más celoso de parte nuestra. En Guayaquil las cosas, ¿cómo han funcionado? ¿Vacación total o no? Bueno, durante el feriado diría que sí, Gonzalo. Durante el paro, en alguna forma fue afectado Guayaquil, pero no en la magnitud que ocurrió, por ejemplo, en la ciudad de Quito. Así es. Pero usted que toca este tema de los feriados, un país como el nuestro que no crece, cuyo crecimiento económico para los próximos años es prácticamente nulo, realmente llama la atención que sigamos experimentando estos feriados largos como que si en el Ecuador no se requeriría trabajar. Todo lo contrario, me parece a mí que eso no es correcto. No es correcto aprovechar un feriado de un día para de repente aumentarlo 2 o 3 veces. Ya ha ocurrido anteriormente y me parece que la razón detrás de esto es para tratar de mantener a la gente en su casa, mantenerla aparentemente tranquila, pero la gente tiene que trabajar. Aquí en Guayaquil sí pude ver que algunas personas, vendedores, etcétera, estaban en la calle porque tienen que recibir algún ingreso para subsistir. De manera que yo sí quisiera expresar un rechazo a este tipo de políticas que para tratar de aparentemente apaciguar los ánimos en la República del Ecuador, y no es en toda la República del Ecuador, se decreten estos feriados que no tienen ninguna razón de ser. Está bien dicho aquello. Economista Carrera, ¿usted cree que los remiendos a los que han apelado las diferentes autoridades motivadoras de trabajo, los remiendos, los exhortos o el hecho de ayudar con cantidades X insignificantes para las pérdidas que ocasionaron los disturbios de los primeros días de mes, que fueron extensísimos
y absolutamente dañinos. Eso no se puede con, digamos, $1,000, ayudas de esa magnitud para cada uno de los micronegocios. Claro, para un micronegocio, fantástico, $1,000, ¿no? Fantástico. Pero es que las pérdidas que sufrieron por las manifestaciones propiamente dichas, en algunos casos fueron, como en el caso de los cultivos de flores y de otras exportaciones, que esas sí tienen un condimento y un valor agregado importantísimo. No van a poder recuperarse en el tiempo. Es decir, ¿por qué no nos atrevemos a fijar? Hemos perdido tanto dinero en estos días, por el un caso y por el otro, por la una razón y por la otra. Es muy difícil, Gonzalo, establecer con absoluta fidelidad costos de pérdidas, tanto para el sector público como para el sector privado. Pero lo cierto es que ambos sectores sufrieron grandes pérdidas. Hay algunas personas aquí en Quito que por allí, por ejemplo, tenían un restaurante que lo formaron durante muchos años y quedó destruido. Entonces esa persona tiene que rehacer su vida y su negocio y eso le va a llevar muchos años, ¿no? Las ayudas que el Estado piensa o ha dado a sectores pequeños es dentro de un Estado que se muere por inanición porque también no tiene dinero, ¿no? Apenas puede cubrir sueldos y otro tipo de gastos y sobre eso agregar gastos adicionales. Lo que se hace en el Estado es incrementar su déficit público, ¿no? Entonces, es realmente lamentable, y no solo lamentable, es absolutamente irresponsable que quienes promovieron estas paralizaciones, por diversas causas, por diversos motivos, no se hayan sentado por una mínima responsabilidad para ver la realidad del país, para ver los números del Ecuador, en un país que casi no crece, en un país que tiene un déficit fiscal alto, que tiene poca inversión, que realmente está subsistiendo. Agregar paralizaciones para deteriorar más el fisco y la economía, lo menos que se debe hacer, Gonzalo, es establecer sanciones ejemplarizadoras, rígidas, para este tipo de actitudes. Y de alguna manera, Gonzalo, establecer que estos costos deben ser pagados por estas personas, ¿no? No se puede agredir de esa manera como se lo hizo la propiedad privada. Exactamente. La civilidad, la tranquilidad ciudadana, la democracia, la paz social y sobre todos estos hechos absolutamente reprochables. Todavía ser absolutamente condescendientes con la impunidad. Lo peor que puede pasar en el Ecuador es que haya impunidad sobre este tipo de acciones que atentan de manera absoluta a la economía, a la civilidad, a los derechos individuales, a la paz del Ecuador y a la producción nacional, a la tranquilidad social. Y muchos de estos sectores se han vanagloriado públicamente de lo que han hecho. Es decir, es el país de las sinrazones, ¿no? Premiar la sinrazón para dañar al país en todos sus sentidos, en gobernabilidad, en civilidad, en democracia. Gonzalo, hoy que se ve un poco con más frialdad los acontecimientos, esto tiene que ser motivo de sanciones drásticas. No pueden quienes promovieron estos actos gozar de impunidad. Tienen que responder. ¿Qué tal, Gonzalo, si ocurría lo contrario? ¿Acaso si las personas que estamos en las ciudades agredieran los sectores rurales y las chozas donde viven las gentes? ¿Sería eso correcto? Jamás. Sería absolutamente incorrecto. Entonces,
el Ecuador tiene que pensar con absoluta frialdad esto, que no vuelvan a ocurrir estos hechos, estas violaciones a la ley, y que se establezcan las sanciones correspondientes. En un desespero disimulado, porque vale la pena también en que entendamos el disimulo como una herramienta para aplacar ánimos de reacción como los que hemos despertado nosotros en esta mañana por parte de cuantificaciones y quejas de 3 distinguidos señores economistas muy bien formados. Esto de que el señor presidente, con toda razón, haya dispuesto a gritos seguramente al señor Guates para que tenga la bondad de, a través de el directorio de el banco del señor Guate, el banco que dirige Ban Ecuador, ya me acordé del nombre. El directorio de Ban Ecuador recibió prácticamente una activación de parte del presidente de este directorio, obligándole a que vaya por orden del señor presidente de la República a recompensar de alguna manera. ¿Acaso el banco es de propiedad de un multimillonario que coge dineros ajenos a los de la hacienda pública y puede repartir para pagar las reparaciones de negocios que han buscado recuperarse de las pérdidas, no solamente causadas por la inercia, sino también por los daños de que fueron objeto gente que estuvo incluso apuntalada en su actitud con drogas? Es decir, habían utilizado drogas, hubo gente que repartió drogas, ¿no? Y no se explicaba esas turbas tan inentendibles, tan abusivas, que pudimos nosotros visualizar en los insucesos del día 13 hasta el fin de mes. Eso han mencionado en redes sociales que hubo pruebas contundentes de que mucha gente estaba intoxicada con productos fuera de lo cotidiano y por eso se actuó como actuamos. Un Ecuador desconocido, unas ciudades con una población juvenil desquiciada, haciendo daño a lo que encontraba a su paso e inventando unas tecnologías extrañas. Si eso era el golpe de Estado, pues el golpe de Estado tuvo sus contribuyentes, tanto económicos, y de eso también los economistas tienen que hablar. José Hidalgo Pallares, ¿qué opinión tiene usted de esta visualización? Y en Guayaquil, Carlos Julio Emanuel, con su venia don Jaime Carrera. Sí, bueno, Jaime, Gonzalo, perdón. Obviamente yo creo que hubo un intento de golpe de Estado, me parece que es clarísimo, que más allá de la protesta del sector indígena, de algunos sectores sindicales, hubo detrás una incitación, una coordinación que llamaron claramente la atención por los niveles de violencia que adquirió la protesta respecto a lo que habíamos visto en ocasiones anteriores. La medida que dio paso a esto, la decisión del presidente de eliminar los subsidios al diésel y a la gasolina extra, es una medida que se tenía que tomar y que yo creo que se va a tener que tomar tarde o temprano, no solo por el costo fiscal que implica ese subsidio, sino también porque es un subsidio regresivo. Obviamente esa medida en los sectores más vulnerables, dentro de los cuales está el sector indígena, es una medida que sí podía... Y los sectores sociales también. Sí, hay obviamente sectores de los trabajadores y demás que sí iban a sentir un golpe en el bolsillo por el incremento en los precios que iba a derivar de esa medida. Pero yo dividiría la medida en dos. Por un lado, en diciembre de 2018, hay que recordar, y usted lo hará, Gonzalo, que el precio de la gasolina extra aumentó en 25%, ¿sí?
Y a partir de diciembre de 2018, en lo que va de 2019, según las cifras oficiales de inflación, la tasa de inflación anual ha permanecido en torno a 0%. Es decir, el incremento en el precio de ese combustible no ha generado un incremento generalizado en los precios al consumidor, por un lado. Obviamente, por otro lado, el tema del diésel es un poco más sensible porque afecta directamente al transporte público de pasajeros y también al transporte de carga. Pero sabiendo que ahí va a haber una afectación para sectores vulnerables, sobre todo que son los que utilizan el transporte público, la negociación de los que se sentían afectados, del sector indígena, los trabajadores, tenía que basarse en eso, en las afectaciones y no en dar marcha atrás una medida que, insisto, creo yo, era necesaria no solo en carácter fiscal, sino también por la regresividad del subsidio. ¿A qué me refiero con la regresividad? Hay un estudio reciente del BID que muestra que para que el quintil más pobre de la población, es decir, el 20% más pobre de la población, reciba $1 de beneficio del subsidio a la gasolina, el Estado tiene que invertir $20, ¿sí? De 20, apenas 1 llega al quintil más pobre. En el caso del diésel, la relación es un poco más baja, es de 9 a 1, pero claramente sigue siendo un subsidio regresivo y que, por otra parte, favorece también actividades ilícitas como el contrabando o se mencionaba incluso la elaboración de drogas en países vecinos. Entonces, en ese contexto, es evidente que una medida de ese carácter iba a generar protestas sociales porque la historia del Ecuador lo ha demostrado así. Sí. Siempre que hay un alza en el precio de los combustibles, por lo general se levantan protestas, pero el nivel de violencia que hemos visto en estos días, volviendo a su pregunta, Gonzalo, en mi opinión, es una muestra, el nivel de violencia y de coordinación en los actos violentos es una muestra clara, en mi opinión, insisto, de que detrás de las protestas que pueden ser justas de algunos movimientos que se sentían afectados por la medida del gobierno, que esa violencia es un síntoma o lo que buscaba finalmente era derribar al gobierno constitucionalmente constituido y establecer una suerte de Esto de fue caos. objetivo. Sí, para mí es clarísimo. Y de hecho, bueno, habrá que continuar con las investigaciones, pero hay ya claramente altos representantes del correísmo que se autoexiliaron en la Embajada de México sin tener todavía ninguna orden de aprehensión, ni muchísimo menos. Otros que ya están presos. Entonces, sí creo que hubo una coordinación que da lugar ellos a pensar en mismos eso. como que se sentenciaron, ¿no? Sí, es decir, sintiéndose responsables. El que nada debe, nada teme, ¿no es cierto? Entonces, claro, si esas personas de buenas a primeras decidieron autoexiliarse en la Embajada de México, seguramente, no lo puedo dar por sentado, porque obviamente eso dependerá de la investigación que haga la justicia, pero sí da a pensar que tenían o que habían cometido algún tipo de acto que los llevó a casi autoinculparse, ¿no? La frustración que deben sentir, ¿hacia dónde les puede conducir? ¿A una repetición o un reprise de acontecimientos que no se sumaron el instante adecuado, que fallaron en algunas vértices de su andamiaje, más o menos diseñado, economista Emanuel, para terminar con un gobierno como el del presidente Moreno y dar paso a uno que lo tenían preparado y que andaba dándose las vueltas por países amigos de este expresidente? La cosa quedó sumamente claro para usted. ¿Qué pueden pensar los empresarios a esta hora del partido? Bueno, sí, sin duda, Gonzalo, que una protesta legítima por parte de los sectores sociales, porque hay que reconocer que el movimiento indígena inicia la protesta, pero también hubo participación del sector del transporte y de otros sectores sociales. Yo creo que hubo un apoyo general de los sectores más pobres del país al levantamiento indígena. Eso hay que reconocerlo. Y no es la primera vez que hay un levantamiento indígena. Pero en esta ocasión definitivamente hubo infiltración de aquellos sectores que conocemos perfectamente bien, hay que decirlos con nombre y apellido, el sector correísta, que quiso aprovechar de esta situación y al infiltrar el movimiento provocó todos estos desmanes, ataques a la propiedad privada, algo insólito en la historia del Ecuador, el ataque y la quema de la Contraloría
ahí queda evidenciado clarísimo, de manera clara, evidente, que hubo una motivación política diseñada por el sector correísta, por algunos que ya usted señaló, que se autoexiliaron en la Embajada de México, que provocaron o quisieron provocar un golpe de Estado. Eso es una realidad. Pero por otro lado, también es cierto que este gobierno, que no se inauguró en el mes de octubre del 2019, sino que ya tiene 2 años y medio, no tuvo la información necesaria, inteligencia se suele decir ahora, para poder anticipar este tipo de situaciones. Para eso es un ministro del Interior, para tener informantes que le señalen más o menos cuál es el sentir de la población. No se trata de encuestas, se trata de tener una idea clara de cómo está pensando la población frente a una diversidad de medidas. Y se toma esta medida, que yo concuerdo con el economista Hidalgo, es necesario eliminar subsidios, pero hay que hacerlo en una forma inteligente, hay que hacerlo de manera completa, hay que dar una serie de pasos adicionales, hay que dialogar. Yo pregunto, ¿se consensuó esta medida con el pueblo ecuatoriano? Definitivamente no. Ahora se suele usar la palabra que no me gusta, se socializó la medida porque tiene un tufo al socialismo del siglo XXI. Mejor decir, consensuó. Hubo consenso en la ciudadanía, se dialogó con la ciudadanía para alertarle de esta medida, que es una medida dura, porque a diferencia de otras ocasiones que el precio de los combustibles se lo ha ido aumentando paulatinamente, este fue un golpe de un solo tajo y no hubo medidas compensatorias. Y lo peor que le puede pasar a un gobierno no es tomar una medida, porque muchas medidas se toman. Lo peor que le puede pasar a un gobierno es tener que levantar la medida. Lo más difícil es mantenerla. Entonces, lo que pasó es producto de un mal cálculo por parte del gobierno, de una política económica que, repito, en 2 años y medio no ha podido articular una acción efectiva para lograr resolver los problemas que se heredan ciertamente del gobierno de Correa, pero en el que tiene ya coparticipación este gobierno que lleva, repito, 2 años y medio en el poder. Si usted a esto le añade el hecho de que la percepción que existe en la ciudadanía, y yo me incluyo también allí en esa percepción, de que este gobierno no ha hecho absolutamente nada para combatir la impunidad, no ha hecho absolutamente nada para recuperar $1 de los dineros robados, entonces, claro, se toma una medida y se dice que es producto de la farra del gobierno anterior, pero hay muchos ecuatorianos, diría la enorme mayoría, que no participó de esa farra. Entonces, un gobierno que no hace las cosas bien, no solo hablemos de inteligencia en el término usualmente mencionado de información, sino que no tuvo la inteligencia el gobierno para poder darse cuenta que una medida de esta naturaleza podía provocar los desmanes que produjo, a sabiendas que está ese grupo del socialismo del siglo XXI, correísta, al acecho para aprovecharse de cualquier situación que pudiera darse en el ámbito económico, y de hecho lo aprovecharon. Ha sido reconocido no solo nacionalmente, sino internacionalmente. El señor Maduro y el señor Cabello lo han dicho después de las reuniones del Foro de San Pablo, del Grupo de Puebla, que estaban sintiéndose ya los efectos de la estrategia que ellos habían diseñado. Esto no es nuevo. Entonces, ¿dónde está el gobierno nacional, para poder enfrentar una conspiración internacional que tiene definitivamente raíces bastante profundas aquí en el Ecuador con el correísmo, al momento de tomar una medida que iba a remecer el bote, como de hecho lo ha remecido Gonzalo? La proforma denominada cuatrianual
que va del 2020 al 2023, saludando al señor economista y académico don Pablo Dávalos, que nos acaba de honrar con su presencia desde hace algunos instantes. Le preguntamos, ¿el futuro se avisora complicado desde su punto de vista o hubo razones y vacíos que propendieron a que la gente, un coraje represado, como han dicho, lo manifiesten en los últimos días a través de estos movimientos de apoyo a la inercia o simplemente de condescendencia con los sectores indígenas y los sectores sindicales, los sectores sociales, fundamentalmente, los cuales aparecieron unidos para esta manifestación? Vuelvo y repito que según hipótesis había sido o había venido represándose en el tiempo inmediato pasado. ¿Qué le parece a Pablo Dávalos lo que estamos calculando como daños de carácter irreversible para la economía ecuatoriana? Muy buenos días, Gonzalo. Un buen día a todos los contertulios, un buen día a todo el país. Yo coincido, Gonzalo, en el hecho de que hay daños irreversibles, sobre todo para la derecha política. Pienso que lo que acaba de suceder en el país... ¿Qué tiene que ver la ideología? Perdone. Muchísimo, ¿no? Creo que lo que acaba de pasar en el país anula prácticamente las posibilidades electorales de Nebot Sadi, por ejemplo, anula las posibilidades electorales de Lasso, reconfigura el panorama político del país, pone en una nueva perspectiva... ¿Quién sale ganando de los candidatos de la izquierda? Pone en una perspectiva, Gonzalo, el panorama político, el sistema político del país. El discurso que tenía la derecha, ese discurso se agota, y se agota no solo en el Ecuador, se agota a nivel mundial, creo yo, ¿no? Ese discurso del crecimiento sin consideración alguna por la equidad social, ese discurso orientado básicamente en cifras, en indicadores que a la sociedad no le dicen gran cosa. Entonces pienso que estamos en un escenario novedoso, en un escenario nuevo, un escenario donde hay que cambiar los discursos, hay que transformar, si se quiere, los significados frente a lo que las sociedades están demandando. En este momento las sociedades en Ecuador, en Chile, en Haití, en Francia, etcétera, están demandando equidad, están demandando justicia. Están demandando algo que se había postergado en el debate durante muchísimos años, ¿no? Creo que tenemos que dar cuenta de esos nuevos debates. Lo que acaba de pasar en el Ecuador, además, es una chispa que prende al continente y al mundo, creo yo, por algo Quito Sus de América. Implica cambiar de referentes, Gonzalo. Cambiar de referentes que nos hagan pensar en nuevas discursividades, porque los discursos con los cuales estábamos operando con la realidad acaban de ser rebasados por la realidad. La gente está pidiendo otras cosas, la gente está demandando otras circunstancias. ¿Cómo qué, economista? Equidad. Equidad, Gonzalo. La gente pide equidad, pide justicia, ¿no? Y es obvio, si la economía crece, lo que tiene que... pienso yo, y lo que está demandando en este momento las sociedades es que ese crecimiento se redistribuya de manera equitativa, de manera justa. Lo que las sociedades están pidiendo se llama justicia, justicia social. Pero ¿no? el La tarea pendiente en el todos estos años. El desacomodo es que no hay económico. desastre económico, Gonzalo, no hay desastre económico. Creo que hay que decir las cosas reales. No hay desastre económico. ¿Cómo nos prueba que no hay un Hay desastre? desastres económicos cuando hay terremotos, Gonzalo. Cuando hay terremotos, cuando hay crisis sistémica. En el 99 tuvimos un desastre económico. O sea, usted puede tener Pero choques. un colapso de todo. No hay colapso, Gonzalo, no hay colapso. O sea, puede tener choques externos o choques internos, ¿no? Pero cuando usted tiene un ritmo de crecimiento en el PIB que varía entre el más 2 y menos 1, o sea, se llama ciclo económico. Entonces, el ciclo económico está bien. Un colapso es lo que le pasó a la economía en 1999. Un colapso es lo que le puede pasar a la economía si se cae la dolarización. Eso es un choque. Lo otro es ciclo económico, Gonzalo. Entonces, no, hay que diferenciar el ciclo económico, que es absolutamente normal en todas las economías del mundo, de los choques, de los grandes choques que se han dado. Argentina tuvo un choque, por ejemplo, un choque fuerte, un colapso económico, ¿no?
Por eso creo yo, Gonzalo, que hay que estar muy abiertos, hay que estar, si se quiere, pendientes de la forma por la cual las sociedades están reclamando nuevos discursos. Porque si vamos con la misma discursividad, si vamos diciéndole a la sociedad crecimiento, etcétera, sin tomar en consideración la equidad, entonces otra vez vamos a tener Claro. sociedades manifestándose, ¿no? Los insucesos protagonizados por la izquierda, así concebidos, Gonzalo, no es la izquierda, veamos bien las cosas. Son las sociedades, Gonzalo. Y en las sociedades hay izquierdas, pero las sociedades derechas. tienen ideologías Sí, combinadas, sí, ¿no? pero Mixtas, en lo que si pasó, cabe el en lo que término. pasó, Gonzalo, no hay solamente izquierda porque estaría dejando de lado un montón de gente que no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con la derecha. Son las sociedades, Gonzalo, ese es el nombre correcto. Lo que está pasando en las sociedades, entonces, a partir de ahí, no Ya. podemos a la sociedad escribirle una Con ideología. estos insucesos, la generación de empleo, ¿no cree que se ha visto afectada terriblemente? No solo eso, Gonzalo, si nosotros hemos visto una política económica destinada a destruir el empleo. Cuando Lenín Moreno tomó el gobierno, el pleno empleo estaba en alrededor del 50%, estoy en el 37% del pleno empleo. Sí. Es decir, Lenín Moreno se ha dedicado a destruir la capacidad de generación de empleo. Por eso la gente sale a ¿A las través calles. de qué pues. decretos ha logrado destruir el 13%? Desinversión pública, casi despidos en el sector público. La 27% desinversión pública, sería sí, la desinversión del pública empleo. es la menor desde el año 2000, Gonzalo. ¿Ya? Desde el año 2000. Es decir, ha habido una sistemática destrucción del empleo en todos estos 2 últimos años. Nunca antes hemos visto eso. Nunca antes, ¿no? Ha habido una sistemática, si se quiere, voluntad de destruir la economía del país. Y nunca antes yo lo había visto eso así. Por eso hemos utilizado el concepto de crisis inducida. ¿Cómo es posible que con un precio de petróleo, Gonzalo, que bordea los $60 por encima de Perdón, lo economista, planificado? no es a la inversa, perdone que yo le pida una sensibilidad más atinada, si cabe el término. Un impacto ha sido más bien lo contrario, totalmente lo contrario a lo que usted menciona, Me refiero a la ha cifra, producido. Gonzalo, ¿el sí, petróleo en cuánto se está vendiendo? Tuvimos un choque 50. petrolero cerca de los 60, Gonzalo, cerca de los 60, con un precio de petróleo por encima de los 60. Hablar de crisis en este país, o sea, no es justo, Gonzalo, de verdad. Las exportaciones, Gonzalo, las exportaciones de camarón superaron los 3.000 millones. Somos el principal productor de camarón, el tercer productor mundial del mundo, Gonzalo. O sea, no me estoy inventando las O cifras. sea, a nivel de exportaciones En estamos banano, Gonzalo, en macanudamente. banano, seguimos exportando, somos el primer Sí. productor mundial de banano. O sea, no tenemos un choque Y externo, la Gonzalo. balanza El crédito, Gonzalo, el crédito se externa. ha expandido, Gonzalo. A usted les llaman las tarjetas de crédito, los bancos, para ofrecerle crédito. Si la situación estaría tan mal, no les llamaran nomás, pues. A la gente les llaman todos los días. O sea ¿No quiere que hay usted un una crédito? mejora en la Las conducción. concesionarias de autos venden autos, Gonzalo. Los están indicadores vendiendo. económicos han Pero, mejorado. Gonzalo, están ahí los indicadores, no le estoy mintiendo, están ahí. Las concesionarias de autos están vendiendo autos, han vendido autos, ¿no?, de una forma realmente importante. O sea, las importaciones crecieron, Gonzalo, están Y creciendo. cierto es que, Jaime Carrera, el petróleo, por ejemplo, está siendo vendido estos precisos instantes a razón de $57 cada barril. Esto producto de la huelga o producto del paro o producto de las grescas que se dieron al comienzo de este mes pasado. ¿Usted coincide con las apreciaciones que tiene de que más bien ha habido una reactivación virtuosa de parte de la economía ecuatoriana? No, sin duda, pues. Yo coincido en absolutamente todo, Gonzalo. Un país siempre está mejor cuando tiene un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares. Un país es extraordinario cuando coloca bonos basura por 17.700 millones de dólares. Un país es absolutamente ejemplo en la comunidad mundial cuando hay subempleo y desempleo de 5 millones de personas. Un país que tiene un alto nivel de pobreza, que no crece. Ese es el ejemplo de un país que funciona bien, Gonzalo. O sea, sin ninguna duda. Y todas las medidas que se ocasionan para que este país esté mejor no creciendo, que sea mejor con más pobreza, que no arregle sus problemas fiscales, que siga endeudándose,
que se agobie al sector privado. Todo lo que se haga en esa dirección es absolutamente ejemplarizador para todo el mundo, Gonzalo. Es así como crecen los países. Es así como crece China, es así como crecen todos los países. Pero si el mejor ejemplo de bienestar en todo el mundo es Corea del Norte, Gonzalo, allí donde no se produce nada, donde todos son iguales en la pobreza, el mejor ejemplo en el mundo. ¿Y cómo no vamos a estar de acuerdo en eso, Gonzalo? En Cuba, en donde toda la gente es igual, pero todos los cubanos tratan de salir a otros países. Ese es el país de las sinrazones, Gonzalo, cuando las sinrazones prevalecen sobre el sentido común. Ese es el país que se quiere para el Ecuador, un país lleno de pobreza, lleno de pobres, sin expectativas, donde las cifras absolutamente no significan nada. Pero claro, en ese país idílico, para este tipo de concepciones, en este país que es absolutamente extraordinario bajo estas visiones, solo prima la insensatez, solo prima la irracionalidad, no de otra manera, no de otro modo, no absolutamente de otro modo. El Ecuador no tendría estos problemas que tiene ahora con este tipo de actitudes. Pero estamos en una competencia de sarcasmos. Vamos diciendo las cosas tal y como son. Vale la pena. Sí, a ver, sí me llama la atención que Pablo diga, tratándose de un economista, que las cifras de indicadores de la sociedad no le dicen gran cosa. Pueden no decirle gran cosa. Creo que justamente los analistas económicos somos los llamados a dar un contexto y un análisis a esas cifras y ponerlas bajo un prisma que permita entender a la sociedad cuál es el efecto de un decrecimiento o de un estancamiento económico como el que estamos viviendo. Entonces, para ir viendo un poco las cifras que ha mencionado Pablo, lo de las exportaciones de banano y camarón me parece que no dicen mayor cosa. Obviamente, el Ecuador está exportando más camarón. Es el único producto, o prácticamente el único producto no petrolero cuyas exportaciones están creciendo. Hemos sido el principal exportador de banano durante años, entonces que lo sigamos siendo no es una gran noticia. A nivel de exportaciones en general, las petroleras están creciendo, las no petroleras están estancadas, pese al crecimiento de las exportaciones de camarón. Pablo decía que Correa dejó el empleo adecuado en el 50%. Las cifras oficiales del INEC, marzo 2017, que es el último indicador que se le puede achacar, digamos, a Correa, tasa de empleo adecuado 38,5%, exactamente la misma tasa que tenemos ahorita. Es más, marzo 2019, como para comparar, entre marzos cayó a 37,9, pero estamos hablando de una caída de 0,6 puntos, no de 13 puntos, para poner un poquito en contexto las cifras que yo creo que a nivel de analistas deberíamos discutir y tratar de corregir. Argentina, colapso económico, y Ecuador no. Argentina en los años de Macri decreció en promedio al menos 1,5% cada año. Ecuador viene creciendo en los últimos 5 años al 0,5% en promedio. Entonces, si es que de crecer al menos 1,5 y crecer al 0,5 marca una gran diferencia entre lo que es y no es un colapso económico, me parece que también es un debate que podríamos mantener. Un tema en el que sí estoy de acuerdo con Pablo, dentro de todo lo que no estoy de acuerdo, es que la equidad es un debate importante y me parece que en el caso de Chile, ese podría ser un debate importante. Pero creo que Chile ha alcanzado un nivel de desarrollo o de crecimiento económico que el Ecuador todavía está lejos de alcanzar. Me parece que el principal problema de una sociedad pobre es vencer la pobreza. Una vez que se ha vencido la pobreza o que la pobreza ya está en tasas relativamente bajas, entonces obviamente, y no es porque lo uno tenga que necesariamente desplazar al otro, pero ahí obviamente el debate de la equidad gana más fuerza. Me parece que en países como el Ecuador, donde la tasa de pobreza está en torno al 25%, según las cifras oficiales, el primer objetivo, si bien la equidad no tiene que estar alejada del debate, me parece que es un debate importante, pero me parece que el objetivo principal es generar situaciones que le permitan a la gente salir de la pobreza. O sea, obviamente es seguir avanzando en términos de equidad, yo diría que es un segundo paso. Me parece que la medida más urgente en el caso del Ecuador es vencer la pobreza y para eso la vía más efectiva para vencer la pobreza obviamente es la generación de trabajo. Entonces, creo que una política económica que permita generar trabajo tiene que tener como condición
necesaria pero no suficiente, estabilidad en las cifras fiscales. De esto ya hemos hablado durante la primera parte del programa. Lamentablemente el Ecuador, según las cifras además que Jaime muestra con tanta solvencia en sus entrevistas, tiene un déficit fiscal enorme que tiene que ser corregido. Es un déficit fiscal a nivel de presupuesto del Estado que se acerca a los 5.000 millones de dólares y que por lo tanto se tiene que corregir. Y por otro lado, en el caso puntual del Ecuador, también tenemos un problema de competitividad. Alguna vez tuvimos un debate con Pablo en el cual él mencionaba que hablar de falta de competitividad es faltarle respeto a los empresarios. Me parece que no es así. Estamos hablando de un tema de competitividad externa porque el Ecuador es un país relativamente caro para producir y para consumir. Y por lo tanto, ya como para ir cerrando mi intervención, en el caso puntual del Ecuador, si queremos vencer la pobreza, tenemos que primero generar condiciones para que se genere empleo. Insisto que la tasa de empleo adecuado de la actualidad, septiembre de 2018, es exactamente la misma que la que teníamos en marzo de 2017. Y para generar crecimiento y empleo, entonces tenemos que tener cifras fiscales en orden y un país que sea competitivo a fin de poder atraer a la inversión privada. Permanentemente vocerías de izquierda y de derecha desde los ángulos ideológicos, visiones, digamos, acertadas, o siempre la controversia ha sido nutrida el instante en que se comparan cifras, que se comparan dimensiones de desatinos, de éxitos, y uno de los indicadores más frecuentes para demostrar que una economía está muy bien manejada es el empleo. Y el desempleo en zonas rurales se ha incrementado terriblemente. Y creo que también en zonas urbanas. Carlos Julio Emanuel en Guayaquil. Bueno, Gonzalo, la única manera de resolver los problemas del empleo es generando crecimiento económico. Ecuador no genera crecimiento económico. Hemos tenido inclusive crecimiento económico negativo en algunos de los últimos años. Y las proyecciones del gobierno de común acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no son definitivamente buenas noticias para el pueblo ecuatoriano, porque lo que se proyecta es un crecimiento prácticamente nulo. Se hace mucho énfasis por parte del gobierno en que primero tenemos que arreglar las finanzas públicas. Sí, las finanzas públicas, el equilibrio en el sector fiscal es importante. Ningún economista que se precie de serlo va a decir lo contrario, como ningún economista que se precie también de ser economista va a estar en contra de una política que busque la reducción o eliminación de los subsidios. Pero hay que hacerlo dentro de un programa económico coherente. Cuando se habla de las finanzas públicas, entonces inmediatamente lo que se dice, bueno, tenemos un déficit y lo que hay que hacer es eliminar el gasto o disminuir el gasto e incrementar los ingresos a través de más impuestos. En un ambiente donde no hay crecimiento económico, es completamente negativo el plantear elevación de impuestos de ningún tipo. No se pueden elevar impuestos. Lo lógico es buscar reducción del gasto hasta lo que se pueda. Porque claro, Correa pudo haber generado más empleo, pero lo que hizo fue casi triplicar el empleo en el sector público. Por eso hoy la masa salarial en el sector público son aproximadamente 10.000 millones de dólares. O sea, 1/3 de todo el presupuesto, una barbaridad. Por eso Correa prácticamente duplicó el tamaño del Estado frente al Producto Interno Bruto de alrededor de 20-22%, llegó al 45%, una barbaridad. No, o sea, ¿se autoengañó? Mañana. ¿Algo así? ¿Se autoengañó Correa? ¿Perdón? ¿Con esa política Correa se autoengañó? No, yo pienso que con esa política él provocó buena parte de la destrucción de la economía ecuatoriana de los equipos. Pero lo que estamos midiendo este momento es la generación del empleo. En la época correísta hubo más trabajo, como aluden muchísima gente de las barriadas populares, de los sectores urbanos y de los sectores rurales.
Bueno, mire, hubo definitivamente más dinero, no producto de ninguna gestión de Correa, porque si usted mira todo el ingreso petrolero desde que somos país petrolero en 1972 hasta que terminó Correa, 45 años después, el gran total de los ingresos petroleros fueron 150.000 millones de dólares, de los cuales Correa recibió 100.000. No fue realmente producto de su gestión o de su inteligencia, simplemente subió el precio del petróleo y él recibió en 10 años las 2/3 partes de todo el ingreso petrolero que Ecuador recibió durante toda su época de país petrolero. Entonces, claro, había más dinero para votarlo. ¿Acaso que cuando votaron la plata en el Aromo, eso no benefició a un montón de ecuatorianos que estuvieron alrededor de ese proyecto y les cayeron algunos grandes cantidades, a otros migajas, pero hubo plata? Y al mismo tiempo, Correa cogió la deuda externa en alrededor de 10.000 millones y la dejó en 60 o 70.000 millones. Sigue siendo un misterio esa cifra, porque todo depende qué le ponen y qué le sacan a la cifra de la deuda. Entonces, con más plata para votarla, como votaron la plata en la refinería de Esmeraldas, de un proyecto que no valía más de 200 millones de dólares, facturaron 2.200 millones, entonces hubo 2.000 millones que se regaron por la economía ecuatoriana, algunos que están actualmente enjuiciados. Desde ese punto de vista usted puede decir, claro, hubo más plata, pero no producto de ninguna genialidad de Correa. Eso hay que decirlo. Okay. Hay que decirlo de manera clara y terminante. Ahora, volviendo al tema de las cuentas fiscales, Jaime... Pero la falta de una política clara para incentivar el empleo, ¿de dónde procede? Porque en este momento hay una contracción del empleo tanto en el área rural, medida de últimos días, y también desde el área urbana, medida en los últimos días. Hay una contracción del empleo. Entonces, vea Gonzalo. ¿por qué se ha producido este indicador? El presidente de la República prometió en campaña crear 250.000 plazas de trabajo por año. Han pasado 2 años. El actual presidente. El actual presidente. Entonces ya debieron haberse creado alrededor de 600.000 plazas de trabajo en 2 años y medio. Pues no solo que no se ha creado, sino que hemos disminuido el empleo en el Ecuador. ¿En cuánto calcula usted? O el presidente o su gobierno tiene una deuda de alrededor de 800.000 plazas de trabajo, tomando en cuenta lo que prometió hacer y el trabajo que se ha perdido. ¿Por qué no se pudo, desde el primer momento, desde el primer día de funciones, plantear un programa que propenda el crecimiento económico del país? Mire, una de las cosas que tiene atado al gobierno nacional, aparte de los 10.000 millones de dólares en sueldos y salarios de la burocracia, es el pago de la deuda externa, el servicio de la deuda externa. Yo no he escuchado por parte del gobierno, por parte del ministro de Economía, un planteamiento global para reestructurar la deuda externa del país, comenzando con la deuda con China, como lo han hecho otros países en el mundo. Ecuador no sería el primero, está ahí pues República del Congo. La deuda más cara que tenemos nosotros es con China. ¿Perdón? La deuda más conflictiva, más cara, es con China la que tiene el Ecuador. No necesariamente, porque también emitimos bonos en el mercado internacional con tasas efectivas cercanas al 11%. La deuda con China es cara, pero no solamente por el hecho de tener una tasa de interés alta, 7, 8%, sino porque el petróleo está entregado a los chinos. De manera que cuando el Ecuador exporta petróleo, no está exportando petróleo al mundo para venderlo al mejor postor. Se lo entrega a China, China lo coge, lo vende al precio que China considera que debe venderlo, se cobra su plata, se queda con un encaje y le da el vuelto al Ecuador. Por eso cuando Correa hablaba de soberanía económica, da risa el ver que hablar de soberanía era simplemente una manera de hacer política, porque en el fondo ningún gobierno en la historia del Ecuador le ha entregado uno de los activos más preciados, el petróleo,
a una potencia extranjera a cambio de la deuda externa. A mí me gustaría que don Jaime Carrera y el señor economista Pablo Dávalos tengan la bondad de polemizar sobre este indicador. Si no hay fuentes de empleo, la violencia puede resurgir. Esto acaba de pronosticar el señor arzobispo de la ciudad de Guayaquil, Monseñor Cabrera, Luis Cabrera es, ¿no? Él dice, Monseñor dice, y él es además vicepresidente de la conferencia episcopal. Hace un recuento del proceso de diálogo, don Jaime, entre el gobierno y el movimiento indígena que se inició para dar fin a las protestas por la eliminación de los subsidios, obviamente a los combustibles, ocurridas entre el 3 y el 13 de octubre. Ahora dice, lo más importante es trabajar en la reconciliación nacional. Él da por hecho de que se ha activado el empleo. Y ahí está totalmente equivocado, porque lo que vemos es un deterioro del empleo. En esto se ha equivocado porque no tuvo sentido, no ocurrió mayor cosa con las medidas que se instrumentaron en un momento dado antes de la calamitosa suerte de pelea entre los sectores público y privado. Ha habido una especie de colisión internas y este momento no tienen la receta adecuada para una reactivación de la economía, aunque agregan o manifiestan de que la economía está evolucionando hacia un comportamiento firme en el tema del empleo. Este indicador no aparece por ninguna parte. Entonces, si no hay fuentes de empleo, la violencia puede resurgir, dice el arzobispo de Guayaquil, y tiene obviamente toda la razón. Sí, tiene toda la razón, Gonzalo. A ver, en el país hay alrededor de 5 millones de personas que están entre desempleados o empleados informales, ¿no? Es casi el 30% de toda la población ecuatoriana. Pero la generación de empleo, Gonzalo, tiene determinadas condiciones. Hagamos un poco de historia. Cierto es que por el año 2013-2014 la inversión pública llegó hasta el 15% del PIB y el gasto público llegó hasta el 44% del PIB. Pero esa inversión pública y ese gasto público se sostuvo esencialmente con el dinero del petróleo y con deuda pública. Ahora, el precio del petróleo está más bajo y la deuda pública casi no se puede pagar. El servicio de la deuda entre intereses y amortizaciones llega alrededor de los 8.000 millones de dólares. Entonces, no se puede sostener el gasto público ni la inversión pública. Hay que ajustar las cuentas públicas. Entonces, ¿De qué manera sería ahí? Bueno, lo que tantas veces se ha dicho, ¿no? Generar ingresos, reducir gastos o combinar las dos cosas. Pero para que, Gonzalo, para que en el futuro haya trabajo, que es fundamental, y se pueda enfrentar los problemas de falta de equidad, el país debe crecer y tiene que ese crecimiento redistribuirlo adecuadamente a través de los presupuestos públicos y la gestión del Estado. Ahora, para crecer, se necesita invertir. Pero para invertir se necesita confianza, se necesita un entorno adecuado para invertir. ¿Cuál es el entorno adecuado? Una economía sana, unas cuentas públicas ordenadas, seguridad jurídica, un ambiente de gobernabilidad adecuado, porque si no, no vienen las inversiones. Y si no hay inversiones, y si no hay un crecimiento elevado, no va a haber generación de empleo. Entonces hay un conjunto de requisitos. El Ecuador, Gonzalo, el Ecuador necesitaría crecer a tasas
por encima del 5% anual para poder generar empleo y dar bienestar a toda la sociedad. Pero para crecer, Gonzalo, a tasas de alrededor del 5% anual necesitamos una tasa de inversión en relación con la producción por encima del 30%. Este dato está en alrededor del 25% del PIB. Y la inversión tiene que provenir esencialmente del sector privado, porque el sector público ya no puede, no está en capacidad de generar más empleos ni de sostener la inversión. Está un sector público absolutamente deficitario. Entonces, lo que hay que comprender en el país es que no va a haber aquí trabajo para las personas si no hay abundante inversión. Y si no hay abundante inversión del sector privado, esta inversión no va a surgir si no hay las condiciones adecuadas. Y además, déjeme decir algo muy importante que se mencionó aquí sobre la dolarización. Pero le ruego encarecidamente que recuerde las expresiones del economista Dávalos de hace un momento. Sí, él dice que las cosas están paranormal. Ya las estoy recordando siempre y por eso al principio fue irónico. Y hoy soy concreto de otra manera. Pablo fue irónico. Bueno, no sé. Hagamos abstracción de estas cosas. Solo déjeme puntualizar algo sobre la dolarización. ¿Por qué es importante? Tener cuentas públicas ordenadas para que la dolarización se sostenga. ¿Por qué es importante, Gonzalo? Porque cuando usted tiene cuentas públicas ordenadas, con superávit si es posible, se reduce el nivel de la deuda pública, se reduce el nivel de flujo de dólares que salen al exterior por la deuda externa, y algo que es muy importante, cuando hay déficit fiscal elevado y no se controla el déficit como debe ser, siempre habrá la tentación de emitir moneda en un caso extremo. Y eso atenta contra la dolarización. Pero cuando hay cuentas públicas con superávit, ¿no?, fluyen las inversiones externas, fluyen los dólares de afuera, se generan mejores condiciones para exportar, y allí vienen los dólares. Entonces, enriquecen el fondo monetario. Enriquecen el fondo nacional, el fondo de dólares. Se evita que salgan dólares, vienen dólares y la dolarización se sostiene. Porque hay dos cosas que en el país, Gonzalo, sostienen la economía este rato: la dolarización y un sistema financiero sólido. Esas dos cosas. Hay que evitar que con desajustes fiscales se contaminen estos dos pilares de la economía. Eso es lo que hay que hacer en el país, Gonzalo. Monseñor Cabrera tiene ¿qué le diría? Este vaticinio complicado de defender una cosa sin pensar de que la acción mediadora de la conferencia episcopal fue la que perjudicó, digamos, a todo el esquema que se venía desarrollando, porque en su actitud de mediadora como que no logró los objetivos de rendimiento de las actividades productivas, ni de parte de los privados ni de parte de los campesinos. Ahí estuvo bastante desacomodado su rol. No sé qué opina usted, don Pablo. La iglesia estaba con la izquierda. Gonzalo, la Conferencia Episcopal y Naciones Unidas jugaron un rol de mediación, y gracias a ese rol no lograron mediar. Rol de mediación, claro que lograron mediar. Tenemos la paz social. ¿Qué se alcanzó, Gonzalo, con esa mediación? La paz, Gonzalo, que no haya violencia. Pero por supuesto, y la paz es un bien, fundamental. Desde luego. Entonces, no podemos discutir eso. O sea, es la paz la que está en juego, ¿no? Y la paz la que estuvo amenazada, Gonzalo. Y otra vez hay riesgos sobre la paz. Pero estamos hablando del empleo, no se olvide. Pero usted está hablando de la mediación, Gonzalo. Usted acaba de decir de la mediación. El empleo tiene que ver con políticas de empleo, y no hay políticas de empleo, Gonzalo.
No hay políticas del sector agrario. No hay políticas de investigación y desarrollo tecnológico. ¿Quién le falló allí? No hay políticas de liquidez. No hay absolutamente nada, Gonzalo. Lo único que hay es una carta de intención que el gobierno está tratando de cumplir de forma desesperada y sin capital político. Fíjese lo que acaba de pasar, Gonzalo. Acaban de enviar una proforma que le va a incendiar al país otra vez. Es que no le entiendo al gobierno. ¿Qué pretende hacer? ¿Cómo es posible que disminuya el presupuesto a las universidades? Es una locura, gobierno, lo que acaba de hacer el gobierno. Es una locura, Gonzalo. Entonces, otra vez el país se va a incendiar por malas decisiones políticas tomadas por un gobierno que ya no tiene capital político, ya no tiene margen de maniobra, Gonzalo. ¿Por qué es no un se gobierno digna atender el exhorto que se autoformula a la misma iglesia a través del arzobispo de Guayaquil? Lo está diciendo que ya. dice O sea, que sin fuentes de trabajo y no solo sin fuentes de trabajo. la Gonzalo. violencia puede Mira lo retornar. que está pasando en este momento en Colombia, ¿no? En Colombia, Barranquilla, Sí. etcétera. La gente está Es un tema saliendo regional, ¿no? a defender el presupuesto universitario. O sea, no se puede sacrificar la educación superior. O sea, no hay cómo. O sea, hay líneas rojas. Sacrifique Fuerzas Armadas, policía, pero no la educación superior. Es una locura lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está provocando que otra vez la gente salga a las calles a defender la educación superior. Entonces no le entiendo al gobierno. ¿Qué quiere el gobierno? ¿Con qué O sea, ¿por pruebas qué quiere usted dinamitarse? ¿Por qué quiere acude con este destruir? acerto de que han quitado Porque plata a las universidades? Porque eso es lo que está en la proforma del año 2020 entregada a la Asamblea Nacional, Gonzalo. ¿En cuánto han recortado recursos para Vale la educación entre 80 y superior? 130 millones, Gonzalo. ¿Perdón? Entre 80 y 130 millones. Hay que definir bien, depende de lo que haga ¿En la... beneficio de qué rubro? Es que no lo sé, pues Gonzalo, eso tenemos que ver. ¿Por qué el gobierno está adoptando ese tipo de políticas? ¿Por qué está sacrificando la educación superior? Le está dejando sin futuro a millones de jóvenes, está destruyendo una de las instituciones fundamentales para el crecimiento, el desarrollo, la equidad, que es la universidad ecuatoriana. O sea, no se pueden adoptar ese tipo de decisiones, o sea, no hay cómo. Pero el gobierno insiste, de la misma forma que insistió en derogar el subsidio a los, ¿cómo se llama? Derogar la... si se quiere, el hecho de mantener el subsidio, eliminar ese subsidio, así ahora castiga al sistema universitario y genera un contexto de conflicto social, de crispación social. Un gobierno cuyo capital político es mínimo, Gonzalo. Yo no sé cómo va a gobernar el resto del año el presidente Moreno. No tengo idea. ¿No? Con confrontación todo el tiempo a la sociedad, está confrontándole a la sociedad, está haciendo malas cosas, no hay política de empleo, no hay política de inversión, no hay política de liquidez. Acaba de enviar una ley que es inconstitucional y está incumpliendo lo que dice el artículo 147. Claro. Mire, González, que hay una cosa que se llaman instituciones, ¿no? Y hay otra cosa que se llama constitución. Usted y yo podemos tener, aquí tenemos a dos contertulios que tenemos diferentes visiones de las cosas. No vamos a estar de acuerdo aquí con los contertulios, en absoluto. Pero una cosa en la que sí vamos a estar de acuerdo es que la Constitución se debe respetar. Una cosa en la que sí tenemos que estar de acuerdo, porque si no estamos de acuerdo en eso, ¿qué marco social e institucional tenemos para proteger la sociedad ecuatoriana? Y el conjunto de leyes que envió el gobierno son inconstitucionales, Gonzalo. No puede haber autonomía del Banco Central porque es inconstitucional. No pueden haber reglas macrofiscales porque son inconstitucionales. Entonces, si respetamos la inconstitución, si provocamos la desinstitucionalización del país, si sacrificamos al sistema universitario, Gonzalo, estamos provocando caos social. Y después de provocar el caos social, le vamos a acusar al resto del mundo que son los responsables de ese caos social. Es el gobierno. No obstante que su opinión es coherente, no obstante, nosotros estamos atomizando los discursos. Pero, Gonzalo, cada hay uno una maneja cosa, un guión. ¿hay o no hay que respetar la Constitución, Y Gonzalo? la gente que nos está escuchando ¿Hay o no hay que respetar la ley, Gonzalo? no nos entiende. ¿Se respeta o no se respeta la Constitución? Punto. Si la Constitución le dice no hagas eso y usted lo hace, ¿qué está haciendo? Pues, Gonzalo, está irrespetando. La Constitución dice claramente que el Banco Central no puede ser autónomo. ¿Y qué hace el gobierno? Envía una ley proponiendo la autonomía. Pero mire usted que la acción O sea, no mediadora importa dentro que usted, del conflicto claro, no dio resultados. Es que yo no sé qué resultados quiere usted, Gonzalo. No entiendo. ¿Usted Porque cuál si quiere para que diga? La mediación es la hace paz. un momento usted dice La mediación que es todo la está en el mismo punto
de conflicto. La mediación es la paz, Gonzalo. Hemos conseguido la paz. El que está rompiendo la paz es el gobierno nacional. El que esté respetando la Constitución es el gobierno nacional. Si el gobierno nacional tuviese un poquito de sensatez, no le estamos pidiendo gran inteligencia, pero un poquito de sensatez, no provoque, pues, no genere este ambiente. Acabamos de pasar un episodio dramático, complejo, difícil. Aprenda de sus errores, tenga una mínima capacidad de heurística de lo que está pasando. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Si la Constitución le dice que no puede haber una independencia y autonomía del Banco Central, no altere la Constitución, pues. ¿Cómo se pondría usted de acuerdo con los señores economistas? Que respetemos la ley, nada más, que respetemos la ley. No, en que términos la de ley. principios de discusión. Ya, que respetemos la Constitución, Gonzalo. Nada más, que respetemos la Constitución. Eso es lo que le pido a usted, al gobierno, a todo el mundo. Respetemos la Constitución. Si la Constitución dice no hay independencia del Banco Central, no mando una ley que Economista viola Carrera. la Constitución, pues. Economista, yo creo tenga que, la bondad. a ver, Gonzalo, el Ecuador definitivamente no va a poder salir adelante con un país roto, con un país dividido, empresarios contra trabajadores, ricos contra pobres, con ideologías diversas. No. El Ecuador, Gonzalo, y esto hay que pensarlo muy bien, para progresar necesita gobernabilidad, necesita acuerdos entre todos los sectores del país y acuerdos entre las personas que supuestamente pensamos diferente, ¿no? Porque aunque no se lo quiera ver, hay cosas en las que necesariamente, obligatoriamente debemos estar de acuerdo porque no significan, no tienen ideologías, ¿no? Usted, Gonzalo, o una persona que nos escucha, ¿cuándo progresa? Cuando tiene ordenadas... Cuando hay una acción coherente. ¿No es cierto? Cuando su empresa tiene gastos ordenados, genera superávit, reinvierte, así progresa. Cuando una familia progresa. Cuando, aunque se te gane poco, tiene orden en sus gastos, va ahorrando en el tiempo, ¿sí? Y progresa. La Constitución misma, Gonzalo, la Constitución misma establece que tienen que haber responsabilidades fiscales. Lo dice la Constitución. Entonces, cumplamos con la Constitución. Cumplamos con la Constitución, todos los ecuatorianos, ¿no? Si hay un alto déficit... Es lo mismo que está pidiendo Pablo Dávalos. Exactamente. Entonces, tengamos orden en las cuentas públicas. Eso dice la Constitución. Dice claramente. Y la Constitución incluso establece una regla. Sí. Ingresos permanentes iguales a gastos permanentes. Cumplamos con eso. Simplemente ¿Quién está alejándose de la Constitución? El gobierno. Economista. Bueno, en realidad ya se alejó el gobierno anterior, ¿no es cierto, Gonzalo? Porque la regla esta, por ejemplo, de ingresos permanentes que tienen que garantizar los gastos permanentes, fue tergiversada de una manera grosera, contemplando como ingresos permanentes a aquellos que no lo eran. Y, por otro lado, sí me llama la atención que Pablo diga que la Constitución no permite reglas fiscales. A ver, tenemos esa regla fiscal. Jaime acaba de decir que la Constitución ordena un manejo responsable de las cuentas públicas. Poner más reglas fiscales que impidan que el deterioro, que lo que se vio en... Por favor, Pablo, cuando tú hablabas, nadie te interrumpió, ¿no es cierto? Que impidan que un ingreso extraordinario de recursos deriven otra vez en un manejo irresponsable de las cuentas públicas, es por lo general... yo diría, sentido común básico. Y por otro lado, me llama también la atención que Pablo diga que el gobierno lo que está haciendo es provocando. Obviamente, él no está de acuerdo con Jaime, con Carlos Julio Manuel, conmigo, en el sentido de la necesidad de eliminar los subsidios, porque él considera, yo me acuerdo en un debate que tuvimos, que él decía, se elimina el subsidio de la gasolina extra y el almuerzo que costaba $2, ahora le va a costar 6. Y la gasolina extra aumentó 25% y los precios aumentaron 0%. Y sobre todo, hay que tomar en cuenta la regresividad de los subsidios y el hecho de que benefician en gran medida a sectores no pobres y actividades ilícitas. Entonces, si tomar una decisión de gobierno, como eliminar los subsidios, es provocar a la población, entonces directamente, ¿qué es gobernar? Eso es lo que yo quisiera saber, ¿qué es gobernar? Porque si gobernar es simplemente no tomar decisiones que puedan incomodar, entonces no tengamos presidente. Pongamos entusiasmo en delinear políticas de consenso que alcancen metodologías incluso de diálogo, de debate, pero que vayan atentos a las necesidades
de un formato económico, de un proceso económico que sea coherente con las necesidades de nuestro país. No hablemos atomizadamente de líneas de comportamiento, sino intentemos acercarnos con un método Pablo Dávalos que pueda unir las tendencias de la izquierda y las tendencias del centro derecha. Primero, Gonzalo, por ideologizar respetemos a la... Primero, respetemos Ok. la ley. No nos movamos de eso. Respetemos lo que dice la Constitución. No nos movamos de Pero eso. están pidiendo en un Si similar la Constitución exhorto, le dice, acá Gonzalo, que también no la puede Consti- haber respeto autonomía del Banco Central, constitucional, dicen. claro, o sea, simplemente no se envía un Sus proyecto. Segundo, contertulios dicen igual. por eso, entonces esa ley que ¿En acaba de dónde enviar el discrepan? gobierno es inconstitucional. La Asamblea no puede tratarla. Segundo, Gonzalo, identifiquemos sectores sociales fundamentales. Un sector social fundamental es la universidad. La universidad permite generación de inteligencia, sobre todo en contextos que estamos atravesando, la sociedad de la información y la economía de la inteligencia, ¿no? Que es la economía de la información. Protejamos al sistema universitario, porque ahí está la apuesta al futuro. Ahí están los futuros científicos, ahí está la generación de valor agregado, ahí están los futuros La inventores. riqueza intelectual de una Eso, corporación. para que se vincule. Pero si usted va y destruye a la universidad sin necesidad de hacerlo, Gonzalo, sin ninguna necesidad de hacerlo, o sea, es provocar a la sociedad, pues. Pero usted está improvisando un disco rayado de que están No, atentando Gonzalo, acaba contra la universidad. pues. en la proforma acaban de quitarles recursos a las universidades, Gonzalo. ¿Cómo van a hacer las universidades investigación, ciencia, pasantías, encuentros, ¿En publicación beneficio de libros? quién han recortado los presupuestos Y no es universitarios? justo. Usted No, puede ¿en beneficio de quién? sacrificar ¿Por qué no me otros contesta? Perdone, con en todo respeto. beneficio de cumplir la carta de intención con el Fondo Monetario. Por razones El fondo le estrictamente... dice- Por supuesto, el fondo les dice eso. Por supuesto. Entonces, Recorte a las universidades. recorte al gasto público, al gasto corriente. Eso dice el Fondo Monetario. ahí Y en está el gasto inventando. corriente está el sueldo de los profesores universitarios, está el sueldo del gasto corriente. es Porque profesor un evento universitario. internacional, Usted Gonzalo, es cuando usted académico. trae, claro, cuando usted trae un investigador de fuera, cuando usted trae un inventor de fuera, se registra como gasto corriente. Ya. Porque eso, o sea, es la forma que se tiene en este momento de registrar. Y usted acaba de... Pero ha estado dolido Pablo Dávalos. Le han atentado contra su estabilidad económica. No, en la no tiene cátedra. nada que ver, no tiene nada que ver, no ver. tiene nada que ver eso, Gonzalo. Aquí estamos hablando en términos de sociedad, en un ejercicio de democracia, Ya. en un ejercicio de responsabilidad con las personas que nos ¿Cómo están hacemos escuchando. resurgir el empleo? Con políticas de liquidez, Gonzalo. Cuando la gente tiene dinero en el bolsillo, esa gente compra. Esa gente va, compra, y cuando compra, el empresario vende. ¿Y qué hace el empresario? ¿Cómo ¿Qué hace el mantiene usted comerciante? el poder adquisitivo? Baje el IVA, Gonzalo. Bájelo el IVA al Baja 10, el al IVA. 8%. Baje el IVA, Gonzalo. ¿Y Baje con- la tasa de interés. ¿Con qué presupuestos ofrece esa ayuda a, Si usted baja a el las IVA, universidades va del a gobierno? recaudar más. Nosotros Avara. a nivel económico le llamamos efecto Kalecki, es el nombre técnico, ¿no? Ya. Porque se abarata la transacción, Gonzalo. Y eso ya pasó en la economía. Baje el IVA, genera empleo, genera inversión, baje la tasa de interés, sobre todo para la microempresa, sobre todo para la pequeña producción campesina. Ya. Genera estrategias de apoyo a esa pequeña producción campesina, porque no hay políticas agrarias. Genere políticas agrarias, genere políticas de microempresa. ¿no? Trate de redistribuir la ¿Cuáles son los renta. equívocos tributarios de parte El de primer este equívoco gobierno y es en la- esta la- instancia? La ley de fomento, esta coyuntura, la ley de fomento ¿cuáles son los productivo, defectos? Gonzalo. El déficit fiscal se debe a la ley de fomento productivo. Ya. El gobierno se abstuvo de cobrar miles de millones y claro, al final del año tuvo un déficit fiscal importante, pues. Si no aprobábamos esa ley de fomento, Gonzalo, no habríamos tenido los problemas fiscales. Es esa ley de fomento José la que Hidalgo debilita, Pallares. Sí, Gonzalo. la que debilita la capacidad fiscal Ok. del gobierno, la Ya que le hemos instaura escuchado. riesgo moral al Ahora conjunto tenga la de bondad de economía. escucharle a sus Sí, compañeros de es de increíble mesa. lo que estamos escuchando, Gonzalo. La verdad,
decir que la ley de fomento productivo ocasionó el déficit fiscal es no haber revisado una sola cifra del presupuesto del Estado desde 2007 en adelante. El déficit fiscal que tuvimos, por ejemplo, en 2015, 2016, que llegó a más o menos 6.000 millones de dólares, no había ley de fomento productivo y tuvimos ese nivel de déficit fiscal. Entonces, querer echar la culpa a una ley en la cual además se repite una mentira constantemente de que el Estado perdonó 4.000 millones, eso no es verdad, Gonzalo. Había litigios entre empresas privadas y el SRI, muchas de esas empresas, además pequeñas y medianas, y lo que se recaudó por la ley de fomento productivo fueron más o menos 1.200 millones de dólares de multas e intereses. El capital se pagó íntegro. Entonces, querer echarle la culpa a la ley de fomento productivo del déficit fiscal es no haber revisado el presupuesto del Estado tal vez en los últimos 10 años. Sí. Un descuido tremendo. No es así. Bueno, entonces, ¿cuál fue el déficit Tenemos de 2015? los estudios. ¿Cuál fue el déficit de 2015? Estamos en ¿Cuál fue el déficit en 2015? Que hemos hecho, ¿Cuál Gonzalo, fue el déficit en 2015? Estamos viendo de que el perjuicio al Estado de esta ley alcanza y supera los 6.200 millones de dólares. A ese nivel. Gonzalo, Por eso estamos exigiendo que la Contraloría haga una comisión, como hicimos la Comisión Auditora de la Deuda, que haga una comisión auditora que audite los efectos de esa ley. ¿Cuánto perdimos como país? Termina Gonzalo? José Hidalgo Y Pallares. por otro lado, Gonzalo, Y entonces, luego viene Jaime algún rato Pablo nos dirá cuál fue, en su opinión, según sus estudios técnicos, del déficit de 2015, que no es tan difícil de calcular. Y por otro lado, bajar el IVA al 8%. El IVA representa en recaudación más o menos 6 puntos del PIB. Y quiere bajar en 4 puntos porcentuales la tasa del IVA con un déficit fiscal de 5.000 millones. Es evidente que Pablo no toma en cuenta el efecto que eso va a tener, no solo en que no va a generar mayor consumo, porque ya hemos tenido un periodo relativamente largo de deflación en varios sectores que no ha significado un incremento en sus ventas, porque lo que se busca bajando el IVA es supuestamente que bajan los precios y la gente consume más. Hemos visto en sectores, por ejemplo, como ¿Cuándo sirve la herramienta esa? Bueno, eso se ve primero cuando hay una economía competitiva, porque si usted quita el IVA o grava con una tasa de IVA menor a productos que en buena parte compiten con producción importada y que esa producción importada es más barata, el beneficio sobre la producción nacional es marginal, porque se fomenta sobre todo el consumo de importados. Y por otro lado, el efecto fiscal de eso, y por lo tanto el efecto que eso genera sobre el riesgo país y los costos de financiamiento, es de tal magnitud que el efecto, como digo, en la producción nacional va a ser marginal y el efecto sobre los costos de financiamiento va a ser tan grande que a la larga el crecimiento se va a contraer incluso más. ¿Usted está de acuerdo, Jaime? A ver, Gonzalo, yo creo que estas discusiones, y que deberían ser públicas, para esto debería haber debate público, tiene que ser sobre el absoluto rigor de los números. No se puede discutir de memoria y hablando cualquier cosa, no. Le voy a poner algunos datos. Es que ustedes exhiben recetas individuales. No, es que no son... Alinear todas esas recetas y razones que no, nos dan es complicado. Es que, Gonzalo, cualquier solución... Ustedes no van a ceder en el discurso. No, es que no es cuestión de que cedamos, sino de analizar sobre los datos, sobre los números, ponerse de acuerdo. Los números son iguales para A, B, Z, para cualquier ideología. Déjenme ponerle unos números que están en el presupuesto en el Congreso este rato, con un déficit de 5.000 millones de dólares. Mire usted que para asuntos internos, que es policía, Fuerzas Armadas, y luego para educación, para bienestar social, para salud, para vivienda, para la seguridad social, 2.000 millones de dólares. En el presupuesto se asignan 15.784 millones de dólares. Seguramente este análisis Pablo no lo ha hecho, ni siquiera tiene la menor idea. Luego, mire, 15.000 millones para los sectores sociales se está asignando ahí. No estoy defendiendo a nadie, estoy poniendo las cifras. Luego, para los bonos, para este bono de desarrollo humano, se asignan 1.054 millones, están aumentando 383 millones de dólares para el sector social. Y algo más, déjeme decirle algo más. Para las universidades, en sueldos, en este año el presupuesto están 897 millones de dólares. De ganas se queja más Pablo, que lo del año anterior. Claro. Y déjeme decir algo más. Si se habla de equidad, en sueldos se gastan más de 8.000 millones de dólares. ¿Cuántos servidores públicos hay en el presupuesto? Cerca de 500.000. Es menos del 3% de la población, ¿no? ¿Cuántos desempleados y subempleados hay en el país? 5 millones. Toda la recaudación casi del IVA y de renta se dedica a sueldos. Y mientras 5 millones de personas casi viven en la miseria. Eso es equidad, Gonzalo.
Hagan un promedio de los sueldos en las universidades. Hagan un promedio. Y a ver cuánto gana la gente, con cuánto sobrevive una gente, con 100, con $200. Entonces las cosas hay que hablarles con números, ahí hay que ponerse de acuerdo, con los números, con las realidades. ¿No le está haciendo falta mayor lecturabilidad de algunos indicadores Dígale economistas? eso al rector de la Universidad de Cuenca, que le acaban de disminuir 15 millones. Dígale eso al rector de la Universidad Central, que le acaban de disminuir 2 millones de su presupuesto. Dígale al rector de la Universidad de Guayaquil, que le acaban de disminuir 5 millones, Gonzalo. A ellos, dígales. Dígales a los jóvenes que me imagino yo, van a reclamar por esta disminución del presupuesto universitario. Se está provocando crisis social de una manera absolutamente gratuita, Gonzalo. El gobierno no está leyendo la coyuntura. El gobierno no tiene capacidad de hacer una lectura política, no tiene heurística, no tiene capacidad heurística, no tiene capacidad de aprendizaje, Gonzalo. Así tan decaído conceptualmente, flojonazo, como decimos, es el gobierno para que emita estos juicios de valor cuantitativo. El economista, el gobierno está destrozando el país, pues. No, es que, Gonzalo, estas son las lecturas equivocadas. A ver, póngase en el nivel... ¿Quién está equivocado? Ya. Pablo, pero lógico, porque, a ver, Gonzalo, póngase usted este rato. Digamos que a usted le nombran tesorero del Estado, ¿no? Sí. Y tiene un déficit de 5.000 millones y le faltan 400 millones mensuales para cubrir sus gastos, ¿no? Y manda un presupuesto como está presentado, con un déficit de 5.000 millones de dólares. No lo que dice el gobierno, sino 5.000 millones de dólares. Entonces, usted, ¿a quién, Gonzalo, a quién reduce usted? ¿Reduce a los municipios? ¿Reduce a educación? ¿Reduce a salud, a Fuerzas Armadas? ¿A quién? ¿Cómo arregla esto? ¿Cómo arregla esto? Esos son los números. ¿Sí? Claro. ¿A quién? ¿A quién le quita? No le paga a la Seguridad Social el 40% de las pensiones. ¿A quién debe atender? hacer? Por eso es Gonzalo. Prioritariamente, ¿qué debe hacer? Atender a lo que... mire, si el presupuesto entre salud... Vea, le pongo este dato. Entre asuntos internos, policía, Fuerzas Armadas, intereses de la deuda y gastos, se van 22.800 millones de los 25.000 del gasto del presupuesto. El 88% se va en eso. Entonces, ¿cómo se arreglan las cosas? Por eso es que el gobierno planteó eliminar el precio de los combustibles. ¿Por qué? Porque se dice, a ver, se necesitan más ingresos, pero no impuestos, más bien bajar el IVA, ¿no es cierto? Se necesitan más ingresos, pero no eliminar los combustibles. Entonces, no se puede hacer nada en impuestos, no se puede reducir los precios de los combustibles y tampoco se puede reducir el gasto, porque cuando usted le reduce a alguien, entonces hay ingobernabilidad. Entonces, ¿cuál es? El país está bloqueado, Gonzalo, ¿cuál es la solución? Entonces, sobre los números, siéntese en la mesa. ¿Y ahí qué remedio le pone usted? Entonces, no hay otra solución, Gonzalo, no hay otra que generar ingresos. Eliminar los precios de los combustibles, ser más austero en el gasto, sí, porque aquí no hay milagros, es sentido común. Claro. Entonces, en esto tienen que estar de acuerdo todos, pero con números, así Gonzalo, con números. Tienen que sentarse a la mesa, todos los señores que no han leído los números y arreglar esto. Gonzalo, yo soy profesor de macroeconomía, no soy profesor de contabilidad. Por eso no hay que saber el déficit. Por eso no hay que saber el déficit fiscal. Perdóneme, pero no es contabilidad. Yo lo que hago son fórmulas matemáticas. Yo hago matemáticas. Y tengo un doctorado en economía pura de una universidad europea. Eso es lo que no sirve. Vea, se está dando cuenta que esa macroeconomía no sirve sin razón. Aquí no es un tema de ser contador, es un tema de tener sentido común, de tener racionalidad, de no deformar a las gentes que no conocen, de no deformarles su concepción de la economía, siendo malos macroeconomistas, José, deformando a las juventudes. Sí, no, yo simplemente para terminar, Gonzalo, sí me llama la atención que una persona que se jacte de ser profesor de macroeconomía no conozca una sola cifra, sí, y estoy repitiendo la cátedra de Historia Económica para aprender bien. Que le decía Gonzalo, que una persona que se jacta de ser profesor de macroeconomía no conozca el déficit fiscal, las cifras de empleo y además se jacte de eso, bueno, entonces estamos hablando de diferentes concepciones de lo que es un análisis macroeconómico. Por otro lado, también llama la atención la cantidad de
veces que Pablo repite eso de que se está incendiando la sociedad, se está provocando a los jóvenes, se está provocando nuevamente la salida de las calles. Ese discurso tan incendiario que él tiene es justamente el que en buena parte atizó las protestas de los primeros días de octubre, y otra vez, ahora con el pretexto de la universidad. Jaime acaba de poner las cifras claramente, porque cualquier macroeconomista debería como concepto básico manejar las cifras sobre las que se está discutiendo, de que no hay espacio para aumentar el gasto. ¿Qué es lo más importante, la educación básica o la educación universitaria? Por otro lado, ¿las universidades subejecutan o no su presupuesto? Eso son conceptos básicos sobre los que hay que discutir, y si es que ese es un profesor de macroeconomía y por lo tanto se quiere transmitir cierto conocimiento a los alumnos, en ese contexto el primer requisito debería ser estar al tanto de la realidad. Los insumos por ustedes comentados y traídos a colación nos dan en este momento un pentagrama prácticamente para impulsar un debate político en los próximos minutos, con la presencia de Enrique Ayala Mora, Lolo Echeverría y Francisco Huerta Montalvo en Guayaquil.